Bueno, pues demos la más cordial bienvenida. Él está conectado vía redes sociales. Demos un aplauso para que podamos iniciar con su presentación. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Sergio Ernesto Gutiérrez Cervantes. Soy profesor de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología y el día de hoy les platicaré sobre la relación que existe o que debería de existir entre la gobernanza y el análisis de riesgos en el desarrollo de normas y reglamentaciones en el sector alimentario. Es decir, la importancia de estos dos componentes en la regulación de alimentos, centrándome primordialmente en la inocuidad alimentaria. Me comunico con ustedes el día de hoy a la distancia, feliz de participar y esperando que mi contribución a esta jornada de conferencias por el Día Mundial de los Cereales cumpla con sus expectativas. Para iniciar, intentaré plantear una definición manejable, primero de la gobernanza y después de la inocuidad alimentaria. Gobernanza, término que surge a principios de la década de los 70 del siglo pasado en un informe de la Comisión Trilateral sobre Gobernabilidad de las Democracias. E inocuidad alimentaria, término también reciente, pero cuya existencia ha estado presente con el ser humano desde los inicios de su existencia. ¿Qué es gobernanza? De acuerdo con Serna de la Garza, él nos dice que la gobernanza trasciende al Estado e incluye a las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado. Es decir, gobernanza va más allá del concepto tradicional de gobernabilidad. ¿En qué basa su argumento? El informe de la comisión, aquel que les mencionaba en la diapositiva anterior, concluía que los problemas de gobernabilidad o de ingobernabilidad en las democracias de países altamente industrializados provenían de la sobrecarga del Estado, ante demandas y presiones de diversos grupos sociales, y que por lo anterior, el Estado debía reducir su tamaño y devolver a la sociedad tareas y responsabilidades que hasta ese momento se habían definido como correspondientes en exclusiva a los poderes públicos. Por lo tanto, gobernanza era un concepto completamente distinto a gobernabilidad. La sociedad en este concepto de gobernabilidad es entendida como el problema más que como parte de la solución de los problemas. Existen agentes privados y sociales productivos capaces de autorregularse y de resolver sus problemas. Por tanto, la gobernanza podría ser una forma de poder llevar a cabo esta autorregulación y regulación en muchos aspectos. En un documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, llamado Reconceptualizing Governance, publicado en 1997, define la gobernanza como el ejercicio de autoridad política, económica y administrativa para manejar los asuntos de la nación. Es un complejo de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones por medio de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y median sus diferencias. En dicha conceptualización se incluyen tres importantes dominios que contribuyen a alcanzar el desarrollo humano sustentable, a saber, el dominio del Estado, es decir, de las instituciones políticas y gubernamentales, el dominio de las organizaciones de la sociedad civil y el dominio del sector privado. De esta manera, gobernanza ha venido a ser entendida como una forma en que se conduce una sociedad y de organizar la acción colectiva para el logro de objetivos comunes, en la que participan tanto actores públicos como privados. Este triángulo es importante para nosotros en la conceptualización que queremos llevar a cabo en esta ponencia. Estos tres actores deben de estar trabajando, deberían de estar trabajando y cooperando para el desarrollo humano sostenible. Que también el mismo Programa de las Naciones Unidas en este documento define como
un desarrollo humano sostenible, aquel que es pro personas, pro empleos y pro naturaleza. Bueno, ahora definamos qué es inocuidad alimentaria. Quizá lo primero que tenemos en la mente cuando hablamos de inocuidad alimentaria es lo común, ¿no? Es decir, bueno, un alimento está libre de peligros, de contaminantes físicos, químicos y biológicos. Y que cuando este alimento se encuentra libre de estos contaminantes, entonces se considera que es un alimento inocuo. Pero en realidad, un alimento será posible que lo tengamos libre, completamente libre de peligros, de los peligros que nosotros conocemos como aquellos que son peligros alimentarios. Otra definición, una sacada del Codex Alimentarius, nos indica que la inocuidad alimentaria es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan, entendiéndose que los peligros físicos, químicos y biológicos son los causantes de los daños y que estos se pueden presentar si el producto no es elaborado o si se consume no de acuerdo al uso para el cual fueron hechos. Sin duda, es una definición que involucra el procesamiento de los alimentos y la información que se debe transmitir al consumidor para lograr la garantía de inocuidad. Sin embargo, deja fuera un elemento primordial para entender la inocuidad alimentaria: el riesgo o la probabilidad de que ocurra un peligro alimentario. Para lo anterior, debemos ser claros en algo: ningún alimento es absolutamente seguro para la salud humana, o para el medio ambiente, o está libre de preocupaciones sociales referentes a su método de obtención. Entonces, ¿cómo definir inocuidad alimentaria? ¿Cuál sería una definición más apropiada? Una definición quizá más pues coherente a lo que debería ser la inocuidad alimentaria. Bueno, Paul Keknes nos dice que la inocuidad alimentaria es la condición aceptable, tolerable de riesgo. Y aquí está una de las primeras partes interesantes: riesgo de enfermedad, malestar o daño por el consumo de alimentos. La conceptualización cambia. No es tener un alimento libre de peligros, sino de reducir el peligro a un nivel aceptable de riesgo. Para lograrlo, habrá que hacer uso de políticas, leyes, regulaciones, normas coherentes, factibles, acordes, adecuadas a través de la aplicación del análisis de riesgos. Esta definición es muy interesante porque ya no nos dice tener un producto libre de peligros. Sí nos habla de que para lograr esa inocuidad tenemos que tener procesos, investigación, diseño de ingeniería, tecnología, pero la idea central es que el alimento siempre va a representar un riesgo y la inocuidad es establecer esa condición en la que ese riesgo de enfermarnos por consumir el alimento esté en un nivel aceptable, tolerable. Esa es la parte fundamental dentro de esta definición de inocuidad alimentaria. Por lo tanto, aquí es donde entra en juego el análisis de riesgos. El análisis de riesgos, una metodología desarrollada y planteada por la misma comisión del Codex Alimentarius, es aquella que involucra al menos 3 elementos en particular, 3 actividades muy específicas. La evaluación del riesgo, que es aquella que se encarga del proceso científico, de cómo llevar a cabo la evaluación del peligro, la exposición, los efectos por la exposición al peligro. La gestión del riesgo, que es la encargada de establecer aquellas políticas para poder llevar a cabo el control
del riesgo y la comunicación del riesgo que debemos de llevar a cabo de manera clara para poder controlar el riesgo. El análisis de riesgos es un instrumento de base científica. Y aquí es importante ver cómo conceptualizamos esta base científica. Busca la solución del análisis de riesgos, del control de los peligros de forma coherente para solucionar problemas de inocuidad alimentaria, promover finalmente la salud pública, pero también al mismo tiempo servir de base para ampliar el comercio internacional de alimentos. El análisis de riesgos y la política de regular los alimentos o de cómo regular los alimentos puede ser que tenga varias aristas, ¿no? ¿Cuál es el fin para llevar a cabo un análisis de riesgos? Puede ser tan básica como una acción proteccionista, que no es algo deseable. Podemos llevar a cabo el análisis de riesgos porque no tenemos la confianza sobre los resultados de la ciencia o de los métodos científicos, porque hace falta entender y gestionar de mejor manera el riesgo, porque tenemos alguna aversión hacia las empresas, las grandes empresas, o por una falta de confianza entre los gobiernos. Puede ser que por eso tengamos o llevemos a cabo un análisis de riesgos. Sin embargo, también es importante enfatizar que el análisis de riesgos está impulsado también por la realidad de que millones de personas en el mundo sufren enfermedades, hambre, desnutrición o malnutrición, y entonces el análisis de riesgos o la falta de este análisis se convierte en un factor relevante para la inocuidad y la gobernanza alimentaria. El caso es que los alimentos son a la vez simples y complejos. Son lo que necesitamos para sostener la vida y hemos sido capaces de elaborarlos en una infinidad de formas con el fin de hacerlos más digeribles, asimilables, que lleguen a lugares distantes en condiciones óptimas de consumo y por lo tanto haciéndolos también accesibles. Si consideramos al ser humano en sus dos dimensiones como ciudadano, aquel que está preocupado en el método de obtención del alimento y como consumidor, aquel que está preocupado en las características que busca en un producto, en este caso un alimento, entonces los alimentos presentan retos importantes de gobernanza, referente a la inocuidad, a la calidad del alimento y a la sustentabilidad. Un nuevo enfoque en el análisis de riesgos, no un cambio en la base fundamental de la metodología del análisis, pudiera ser una alternativa en la gobernanza de los alimentos en materia de inocuidad, que daría como resultado el establecimiento de reglamentaciones más coherentes, factibles de aplicación e integrales. Un elemento final a considerar en esta propuesta de reenfoque de la aplicación del análisis de riesgos. Jennifer Van de Leet, profesora de la Universidad de Minnesota, en el 2019 postulaba lo siguiente: había 7 factores a considerar, 7 factores que tendríamos que tomar en cuenta y que en los próximos 7 años iban a impactar o están impactando a la inocuidad alimentaria. A saber, estos 7 factores se referían al medio ambiente, el trabajo, la política, la logística, el consumidor, la tecnología y como elemento central los medios. Medio ambiente debido a los cambios climáticos, ¿no?, eventos meteorológicos, el surgimiento de enfermedades, la falta de agua, todos estos iban a o están de alguna manera impactando a la forma en que podemos asegurar o tener inocuidad alimentaria. El trabajo, desde el desempleo, la mecanización del trabajo, la falta de entrenamiento por la diferencia en los trabajos o el desempleo constante, que implicaría un entrenamiento cada vez más intensivo debido al recambio de personal de manera constante. Las políticas, ¿no?, los comercios, las regulaciones en materia
de política, refiriéndonos al control de los alimentos en cuanto a la inocuidad, y un elemento importante, la migración. La migración de personas que de manera no controlada pues también son un vector para pues el transporte de enfermedades, para tener que estar capacitando cada vez o no capacitando por la necesidad del trabajo y tener personal con una baja capacitación para llevar a cabo las tareas de producción, elaboración, cosecha de alimentos. La logística, ¿no? Pérdidas durante el proceso de transporte, la falta de trazabilidad en el seguimiento de embarques y de productos a lo largo de la cadena alimentaria. Y bueno, pues tratándose ya de un sistema en el que tenemos productos de diversas partes del mundo rápidamente, este suministro global de alimentos, cómo se ve afectado por esta falta de trazabilidad en los procesos de logística y distribución de alimentos. Otro elemento importante, voy a pasarme a del consumidor, a hablar de la tecnología, la biotecnología, la digitalización, el uso de las tecnologías de información, también van a afectar de manera importante cómo es que la inocuidad alimentaria se logra en los productos. Ahora es muy fácil y se convirtió en algo prácticamente una actividad cotidiana durante la pandemia, el llevar a cabo nuestras compras de manera digital, ¿no? A través de aplicaciones que nos permitían hacer o solicitar nuestra despensa para llevarla a nuestra casa sin tener bien a bien el control sobre cómo es que estos productos se adquirían. Y la otra que es muy, muy importante es el consumidor. Un consumidor que tiene ciertas preferencias, que tiene más información, que no necesariamente está bien informado, que siente la responsabilidad de alimentarse sanamente, de consumir alimentos saludables. Sin embargo, no siempre sabe cuáles son esos alimentos saludables o hasta qué punto unos alimentos son saludables y otros no. Y este consumidor pues está bombardeado con información que le llega a partir de los medios electrónicos, los medios digitales, estos medios que viralizan la información, que nos permite obtener y conocer lo que ha sucedido en cuestión de instantes, ¿no? Apenas han ocurrido alguna situación, esto se vuelve noticia a través de las redes sociales. Y esto también impacta la inocuidad alimentaria, impacta ya sea a ver productos que son inocuos, pero que por alguna razón ha ocurrido algo que no les permitió o que fue un evento desagradable y que se viraliza en las redes sociales y da una impresión que no es la más correcta dentro de la inocuidad de los alimentos. Estos 7 elementos son importantes y considera Jennifer Van der Laak que son aquellos que impactarán y están impactando la inocuidad alimentaria en nuestros días. Por lo tanto, la aproximación que se propone referente a cómo aplicar el concepto de gobernanza, en donde está implicado la participación colaborativa del Estado, del sector privado y la sociedad civil, que es un triángulo, como lo podemos ver aquí, con la aplicación de la metodología del análisis de riesgos, que también es otro triángulo y que está conformado por la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo, da como resultado esta propuesta de aplicación o aproximación del análisis de riesgos para una mejor gobernanza y desarrollo de la reglamentación en materia de inocuidad alimentaria
en los productos alimenticios. La aproximación del análisis de riesgos es la siguiente, entonces, considerando estos dos triángulos que he mencionado previamente, es aplicar el triángulo de tensión propuesto por Peter B. Phillips y Robert Wolf, conformado por los siguientes vértices. La ciencia, entendiendo el aspecto científico de la ciencia de la inocuidad alimentaria, la inocuidad alimentaria, pero no como este elemento en el cual tenemos el nivel de riesgo aceptable, tolerable, sino como la forma en que podemos cambiar la percepción, o deberíamos de cambiar la percepción pública referente a la inocuidad alimentaria y el comercio. Si aplicamos estos tres elementos que propone Peter W. Phillips, ¿qué tendríamos que saber? Ciencia. ¿Qué necesita conocer los responsables en la elaboración de políticas sobre la ciencia de la inocuidad alimentaria, la calidad y sobre las nuevas tecnologías en la producción y elaboración de alimentos? ¿Qué es lo que los científicos deben saber sobre política? En otras palabras, ¿cómo afectan las controversias científicas a la gobernanza nacional y global de alimentos? Dar respuesta a estas preguntas es importante antes de iniciar la primera etapa del análisis de riesgos, la evaluación de riesgos, que es definido por el Codex Alimentarius como un proceso basado en la ciencia. Pero, ¿qué significa proceso basado en la ciencia? Cuando hay pocos absolutos en la ciencia, cuando la comunidad científica también de repente no se encuentra completamente pues en la misma sintonía, con los mismos resultados. La otra arista es el comercio. Las características de un producto y el producto per se son un problema de gobernanza solamente cuando entra en el mercado. Mientras no está el producto en el mercado, no hay algo que se tenga que regular o ver la forma de regularlo. Cuando la producción, distribución y consumo está fragmentada y se extiende más allá de los dominios de un Estado-nación, los gobiernos se ven desafiados tanto a entender el proceso como a asegurar que las preocupaciones de los ciudadanos consumidores se cumplan en todas las etapas del proceso, sin poner injustamente en desventaja a los productores. Ese es el desafío de la gestión del riesgo definido por el Codex Alimentarius como el proceso distinto a la evaluación del riesgo de sopesar las alternativas en política, en consulta con todas las partes interesadas, considerando la evaluación del riesgo y otros factores relevantes para la protección de la salud del consumidor y la promoción de prácticas honestas de comercio, y seleccionar opciones de prevención y control adecuadas en el caso de que fuera necesario. El tercer punto del triángulo es la inocuidad. Los problemas relacionados con los alimentos tienen un perfil invariablemente político, siempre lo han tenido. Sin embargo, ahora quizás son mucho mayores. Tenemos organismos genéticamente modificados, aditivos alimentarios, uso de hormonas, nuevos alimentos, nuevas tecnologías, bioengineered foods, etc. Todos estos son términos relacionados con la inocuidad alimentaria, con la seguridad de los alimentos y que invariablemente pueden tener connotaciones políticas. Saber comunicar el riesgo es de suma importancia en nuestros días, en el que la percepción pública de casi cualquier cosa, incluyendo la inocuidad de los alimentos, ha cambiado drásticamente debido a la facilidad del acceso a la información, no necesariamente adecuada y confiable. La comunicación del riesgo, definida por el Codex Alimentarius como el intercambio de información y opiniones durante todo el proceso del análisis de riesgos, concerniente al riesgo, a factores relacionados con el riesgo y la percepción del riesgo entre expertos, asesores, consumidores, industria, comunidad académica y otras partes interesadas, debe tener como base la explicación e interpretación adecuada de los resultados o hallazgos de la evaluación del riesgo y las bases fundamentales o la fundamentación de las decisiones de la gestión de riesgo. Es decir,
debemos ser capaces de poder comunicar adecuadamente a este ciudadano, consumidor, entendiendo esta doble dimensión de una persona, del ser humano, que es a la vez ciudadano y consumidor, para que se pueda entender de manera más clara o podamos hacer llegar la información de manera más clara sobre qué es realmente la inocuidad y hasta qué punto un producto pues es inocuo o es saludable consumirlo. Me parece que una de las propuestas de el cereales es precisamente poder llevar a cabo este tipo de cápsulas informativas adecuadas para dar a conocer los beneficios de los cereales, el por qué se producen de cierta manera, cuál es la ventaja, cuáles son pues sí, también quizá los riesgos para algunos consumidores, pero siempre desde la perspectiva de conocer científicamente cuál es esta información y pasarla al consumidor de manera digerible. Centrémonos finalmente en esta diapositiva. Aquí está el análisis de riesgos. Aquí está todo lo que hace la industria, ya una planta productora. La aplicación de muchos de estos elementos surgieron en su momento de este análisis de riesgos para poder determinar normas, reglamentaciones y cumplimiento de sistemas que permitieran el control de la inocuidad de los alimentos. Aquí está la parte científica. Toda la base científica, el conocimiento, y por el otro lado tenemos al consumidor. Este ente que a la vez es consumidor y ciudadano, ¿no? Ciudadano que está interesado por saber cómo se produjo el alimento, cómo se producen los productos que va a consumir, pero también interesado en que esos productos que va a consumir, que va a comprar, pues cumplen con las características que él está esperando obtener, con la calidad, el sabor, la consistencia, el color, la atractividad que él espera obtener en el producto. Pero centrémonos en estos dos pequeños circulitos, ¿no? En la gobernanza tendríamos que tener una interacción real entre gobierno, industria y comunidad científica para poder llevar a cabo un análisis de riesgos coherente, consistente, adecuado, integral, que pudiera dar respuesta a ese control sanitario de los alimentos, a esa inocuidad alimentaria, a esa determinación de que los alimentos, si bien partiendo de la idea de que no están libres de peligros ni son completamente no voy a decir inocuos, pero que no representan ningún riesgo a la salud, sí están o se pretende tener un riesgo aceptable, tolerable. Por otro lado, cómo comunicar al consumidor mediante la participación de la industria, del gobierno, fundamentados con el conocimiento científico de esta información hacia el consumidor, para que éste también pueda realmente conocer más acerca de los productos que va a consumir, de la importancia de ellos, de el por qué son inocuos, el por qué se elaboran de cierta forma, por qué se utilizan ciertos ingredientes, cuáles son los beneficios al utilizar estos ingredientes, y que cambie su percepción acerca de lo que es la inocuidad de los alimentos en general, y por ejemplo hablando de cereales, de los productos derivados de los cereales. La gobernanza entonces, junto con el análisis de riesgos, debería de contemplar los siguientes puntos. Entre la comunidad científica, el gobierno y la industria,
entender la ciencia de la inocuidad alimentaria. No la inocuidad alimentaria como el concepto que acabamos de mencionar, sino la ciencia de la inocuidad alimentaria. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten determinar que un producto va a ser inocuo, que un alimento es inocuo? A veces podemos hablar de que las tecnologías cambian, los elementos para la determinación de peligros también se modifican, que la sensibilidad de los instrumentos de medición también llegan a ser diferentes y por lo tanto tenemos que entender esta ciencia de la inocuidad alimentaria. Conocer las dimensiones, estas dos dimensiones entre consumidor y ciudadano, a quien va dirigido el producto. Un producto que va dirigido a un consumidor, pero que también es un ciudadano y que tiene una visión distinta referente a lo que es un alimento y la inocuidad que espera. Fundamentar coherentemente la evaluación del riesgo. Tener en cuenta a la comunidad científica, que la comunidad científica tome en cuenta estos cambios de tecnología y cómo estos se pueden, deberían de aplicar de manera más acorde a la realidad actual. Y tomar en cuenta que pues la comunidad local también es una comunidad internacional, ¿no? La comunidad local tiende a ser el espacio político en el que se forma la opinión de lo que es seguro para comer, pero la información fluye de manera global, más ahora en una era de información digital. Por lo tanto, la industria y el gobierno están siendo retados a responder a la demanda cambiante para proporcionar comunicaciones de riesgo de forma integral. No olvidemos una cosa, mientras la inocuidad alimentaria tiene una base material científica, ¿no? Es fundamentalmente una construcción social. Por lo tanto, el gobierno y la industria deben de tener una gestión colaborativa del riesgo apoyados con la comunidad científica y el entendimiento de las dimensiones consumidor-ciudadano. Pues muchas gracias por su atención. Espero que haya sido benéfica mi presentación, que haya cumplido con el objetivo y las expectativas que se plantearon para esta jornada de conferencias. Y bueno, estaré atento para cualquier pregunta, aunque sea así a la distancia. Muchas gracias.